no volver a hacer un análisis. Es totalmente válido, una relación lineal de cargas, ¿verdad? Lo multiplico por el momento y me da el momento debido a la carga muerta, momento positivo, ¿verdad? Que es mayor que el momento de agrietamiento, MCR, y se agrieta la sección. El momento de agrietamiento lo calculamos con esta expresión, ya lo habíamos hecho, 759 kilogramos metro. Esto es lo mismo que para momento positivo que para momento negativo, no depende de uno u otro. Entonces la inercia positiva nos dio 6.470 y luego para la sección de momento negativo, pues calculamos la única variación va a ser el momento, ¿verdad? O sea, el momento negativo sería por relación de cargas multiplicado al MU negativo, nos da 515, menor que MCR, dijimos que no se agrieta porque no alcanza el momento de agrietamiento, ¿verdad? El momento de agrietamiento fue de 759. O sea, si hiciéramos aquí la división, MCR 759 entre el momento MA 515, pues nos va a dar esta relación mayor que 1. Por IG, pues sería mayor que IG. Entonces no tiene sentido, ¿eh? Aguas con eso. Para que esta ecuación aplique, tiene que ser MA mayor a MCR, ¿verdad? Si es menor, simplemente se toma IG. Entonces aquí la inercia efectiva para la sección de momento negativo sería IG, 14.400 centímetros cuartos. Entonces la promedio la calculo, ¿verdad? 10.435. Y con este hicimos nuestro análisis, ¿verdad? Que les mostré ayer del STAT. De ahí calculamos la deflexión de 1.173. Esta deflexión se puede hacer por otros métodos, como ya lo comentábamos, ¿no? Métodos tradicionales, como área momento, doble integración, ¿verdad? También. Bueno, ahora para esta parte que es la que nos quedó pendiente, para la deflexión debido a la carga muerta más viva, pues es lo mismo, ¿no? Se procede exactamente igual. Ahora la carga muerta más viva es muerta 458 y la viva 250. Serían 708 kilogramos por metro, ¿verdad? Eran por metro cuadrado, pero pues como es como por un metro, pues nos hace 708, ¿verdad? Ahora tengo que trabajar con esta carga, entonces tengo que calcular MA positivo y MA negativo con esta carga. Igual, hago la relación de cargas, ¿no? El momento positivo para la carga última nos dio de 2.458.42 y para una carga de 708, pues calculo una relación lineal de cargas 708 entre 950. Por el momento último me da el momento MA positivo, ¿verdad? Que es mayor que el momento de agrietamiento, por lo tanto se agrieta la sección y hay que calcular la inercia efectiva. La misma fórmula, ¿verdad? Aplico la misma fórmula, ¿verdad? Sería MCR entre MA al cubo por IG, ¿verdad? Y aquí era 1 menos MCR entre MA al cubo, todo multiplicando a ICR. ICR positivo, ¿verdad? Entonces, haciendo operaciones nos da una inercia de 4.408 centímetros cuartos. Fíjense, esta inercia de 4.408 contra 14.400, la inercia gruesa, ¿verdad? ¿Qué proporción nos da? Es muy importante esa proporción, ¿eh? 4.408 entre 14.400. Un 30%. O sea, esta inercia efectiva es un 30%. O sea, se redujo la inercia gruesa en un 70%. Lo comento para ahorita que vean, ahorita les voy a mostrar unas inercias que maneja el ACI en el capítulo 6 que pudiéramos utilizar en un momento dado algunos análisis, pero ahorita nos va a dar tiempo de ir a ver el capítulo 6 a ver qué dice respecto a eso. La inercia efectiva ya reducida, ¿no? Aquí esto es un 30% de IG, ¿verdad? No lo puse aquí, ¿verdad? Que hubiera convenido ponerlo, ¿no? Como una referencia nada más. Para la sección de momento negativo, hago lo mismo. El MU negativo, 1068.35, con relación de
de cargas, puedo obtener MA negativo, me da 796.5. Ligeramente mayor a MCR. MCR 759, ¿verdad? Entonces, ligeramente mayor, que dice que sí se agrieta la sección. Como anda muy cercano, el momento anda muy cercano al momento de agrietamiento, o sea, ligeramente mayor, pero muy cercano. Esperamos que la inercia ande muy cercana, la inercia efectiva, ¿verdad? Ande muy cercana a IG. A ver qué nos da. Aquí está. Sustituyendo valores, sería 759 de MCR entre 796 de MA. 796.5 al cubo por la inercia gruesa, 14.400. Pues toda la operación, ¿verdad? Aquí ya usé el valor de ICR negativo, ¿verdad? En la sección de momento negativo. Esta es donde yo aparentemente traía el error. Esta ICR sería 1760, ¿verdad? Que le calculamos acá atrás. Aquí está, ¿verdad? ICR negativo, este valor es 1760. Aquí, para el momento negativo. Entonces lo que les decía, la inercia está muy cercana a la inercia gruesa, porque el momento está muy cercano a la inercia, perdón, el momento muy cercano al MCR. Fíjense, si fueran iguales, exactamente iguales los momentos, esto nos daría 1, ¿verdad? Al cubo, pues sigue siendo 1, por 14.400 nos da 14.400. Y esto sería 1. Al cubo, pues es 1. 1 menos 1 nos da 0. Esa parte nos daría 0. Entonces la inercia efectiva exactamente da la inercia gruesa, ¿verdad? Si fueran iguales los momentos. O sea, el momento fuera igual a MCR. Y tiene lógica, ¿no? Se dan cuenta que exactamente es donde se empieza a agrietar. Ya cuando tantito incrementa el momento, se va agrietando un poquito y la inercia se va reduciendo. Entre mayor sea el momento, pues más se va a agrietar y obviamente la inercia más se va a reducir. Eso es lo que representa la inercia efectiva, ¿verdad? Aquí está muy cercana a IG. 14.400 es IG, ¿verdad? Bueno, la inercia promedio, dijimos, esta es la negativa, acuérdense. Negativa, en el momento negativo. Y la positiva, el momento positivo nos dio 4.408. Miren la mala diferencia entre la positiva y la negativa. O sea, 4.408 más 12.697 entre 2 nos da la inercia promedio, efectiva promedio de 8.553. Como tengo una mayor carga, pues esta inercia dio menor respecto a la carga muerta. La carga muerta es menor, obviamente, que la muerta más viva. La inercia ahora nos da 8.553 y para muerta más viva nos dio 10.435, ¿verdad? Nos dio, para pura carga muerta nos dio menor, digo mayor, es obvio, ¿verdad? Aquí está, para carga muerta más viva, aquí lo puse. Bueno, igual, me fui al programa del, me voy a cambiar aquí de pantalla, lo voy a compartir, me fui al STAT, ¿verdad? Con esta inercia. ¿Qué fue lo que hice? Voy a compartir la pantalla aquí del STAT. No lo he hecho aquí, lo vamos a hacer. ¿Qué les platiqué ayer que hice? Bueno, la inercia, perdón, el modo elasticidad se lo edité. Por default te manda un valor aquí en el modo elasticidad, ¿sí? Y lo edité para que diera exactamente el modo elasticidad que yo calculé. Y lo que hacemos es, que ya se lo expliqué, hallar una relación lineal entre las inercias que yo debo considerar y la inercia que gruesa, ¿verdad? Con un ancho de 100. La inercia gruesa con un ancho de 100 nos dio 14.400. Y la inercia con la que debo de trabajar es de
8.553. 8.553. Entonces hago una relación lineal entre inercias. Este es un artificio para los programas, ¿sí? Entonces yo digo 8.553 entre... No lo puse aquí esto porque es parte del programa. Simplemente yo digo, no, pues lo hago en el estado y se acabó, ¿no? Pero 8.553 entre mi inercia gruesa de 14.400, tenemos un factor de 0.59. 0.594. Quiere decir que si yo quiero que mi programa tome la inercia real de 8.553, tengo que darle un ancho, no de 100, tengo que darle un ancho menor, o sea, porque la inercia está en función directa del ancho, es BH cúbica sobre 12, ¿verdad? Entonces, en la misma proporción que yo reduzca el ancho, se va a reducir la inercia. Entonces, en lugar de 100, yo le doy este factor de 0.594, o sea, serían 59.4 centímetros. Entonces, vamos a hacer eso, o 0.594 metros. Entonces, hacemos esto, ¿no? Aquí. En el ancho yo le voy a poner muchas decimales para que no se pierda tanta precisión. Aquí me da 0.59, 39583. 0.59, 39583. Ahí está. Y lo cambio. ¿Sí? Hago mi análisis. Ya le di todas las cargas y todo, ¿no? Yo, de hecho, en carga le di dos, muerta y muerta más viva. A mí ahora me interesa a mí muerta más viva, nada más. Hago mi corrida. Pudieran hacer este análisis en otro método ahí de rigideces o método de Cross o no sé qué otros métodos vean. Pueden hacerlo ustedes ahí. Mira, aquí está la deformada, ¿verdad? Aunque no me muestre el valor, pero aquí está la deflexión. Este nudo se levanta y este pues se baja, ¿no? Para revisar la deflexión en un elemento dado, pues le doy aquí en el estado, si maneja así, ¿verdad? Le doy un doble clic. Le doy un doble clic al elemento y me voy a ver aquí dice deflection, ¿verdad? Deflection en Y para pura carga, para carga muerta y viva. Ahí está, para carga muerta y viva. Son deflexiones en milímetros, no se me asusten. 22 centímetros sería una exageración, ¿verdad? Son en milímetros, aquí está, dice milímetros. Entonces 22.12 milímetros, o sea 2.21. 2.212, ¿verdad? Si lo quieren anotar por ahí. Mi deflexión debido a muerta más viva es 2.212 centímetros. 2.212 centímetros. O 2.21. Las propiedades que toma de la inercia dijimos que era IZ, ¿verdad? 8.553. ¿Se acuerdan que les dije? 8.553. Aquí está por 10 a la menos 5, porque está en metros, pero 8.553 serían centímetros cuartos. 8.553 coincide con, o sea, es igualito a la inercia que obtuvimos, ¿sí? Esta inercia, ¿verdad? Esta inercia. O sea, está correcto. Nos dio esta inercia porque le di el valor muy exacto con muchas decimales en el ancho, ¿no? Es una forma de que nos dé las deformaciones reales. Esta es una forma, ¿no? Algunos otros pudieran decir, le modifico el modo de elasticidad. Acuérdense que las deformaciones están en función de E y I. O le puedo cambiar la inercia de alguna manera, o le puedo cambiar la E, el modo de elasticidad. Si yo puedo cambiar el modo de elasticidad a un valor más pequeño, pudiera ser. De hecho, lo hice por ahí en otro programa. Aquí, este valor de modo de elasticidad lo pudiéramos cambiar en forma proporcional a la relación de inercias, lo que hice. Divido la inercia real que yo tengo, efectiva, entre la inercia gruesa que considera el programa y ese factor lo multiplico por la elasticidad real
y sería un modo de elasticidad efectivo o reducido, como quieran llamarlo, y esto se lo ingreso aquí. Si yo cambio el modo de elasticidad, el ancho sí le tengo que poner el ancho de 1 metro, aquí, y me debe dar el mismo resultado, o sea, o lo hago aquí, o lo hago acá. Son artificios que usamos para que las deformaciones nos den las reales. Ok, entonces, bueno, nos regresamos a nuestro ejercicio. Aquí está, ¿verdad? Lo que dijimos, 2.212. De ahí lo obtuve. 2.212 centímetros. Esta sería la deflexión por carga muerta más viva. Y la deflexión por carga viva sería la deflexión por carga muerta más viva, 2.212, menos la deflexión por carga muerta que nos dio 1.17.3. Acá lo obtuvimos, 1.17.3. Entonces la deflexión por carga viva, la diferencia de esas deflexiones nos daría 1.039, 1.04 centímetros. ¿Qué tan grande es o pequeña es? Pues bueno, ahí tenemos que compararla con la deflexión permisible, ¿verdad? La deflexión máxima permisible, que desde un principio la vimos, es L entre 360, ¿verdad? 500 entre 360, que nos da 1.39 centímetros para carga viva. O sea, quiere decir que la deflexión que se presenta por carga viva es menor que la máxima permitida, ¿verdad? Por lo tanto, cumple por deflexiones. Esta losa que pudiéramos pensar que está muy delgadita, de 2 centímetros, cumple por deflexiones. Pero fíjense, si esta losa le quito el volado, es muy probable, es más, estoy seguro que no va a pasar, ¿eh? Ya hice el cálculo. Si le quito el volado, ¿eh? Se me hace que se los voy a encargar de tarea. En una evidencia se los voy a encargar esta, ¿no? Eliminando el volado este. Y por ejemplo, para Y que calcular propongo la deflexión sin el programa, ¿cómo lo haríamos? O sea, ¿hay fórmulas también? hay fórmulas, pues quizás busquen por ahí alguna fórmula, y si no, pues tienen que chutarse valga la expresión chutarse, ¿verdad? Tienen que hacer aplicar el método de doble integración o algún método que hayan visto para determinar la deflexión máxima esta, ¿no? Porque la otra no va a pintar, aquí solamente el programa dice que está levantando, ¿no? A mí me interesa esta deflexión máxima. Entonces tendría que aplicar algún método por ahí. No sé si en algunos manuales a veces vienen fórmulas, ¿verdad? O las pueden probar y buscar de la red, ¿verdad? A ver si hay fórmulas que ya te den, ¿verdad? Alguna fórmula que ya te dé esta deflexión, ¿verdad? Si estuviera simplemente apoyado esto, si fuera simplemente apoyado, la deflexión máxima aquí es 5 entre 384 WL cuarta entre EI, o 5 WL cuarta entre 384 EI. El factor sería 5 entre 384. O sea, la diferencia es el factor que les decía de un principio, ¿no? Aquí está. ¿Sí? O sea, las deflexiones cualquier deflexión por carga distribuida es un factor que afecta a W cuarta entre I. Este factor es el que tienen que encontrar. Pero, una pregunta, ¿no hay una fórmula o algo así para diseñarlo, o sea, que no falle por deflexión? Pues la única es irte con la tabla que dijimos, de espesores mínimos, pero son tablas muy conservadoras, muy conservadoras. O sea, pensar en una losa de 20 centímetros nos dio, ¿verdad? Pensar en una losa de 20 centímetros de espesor en este claro, de 5 metros, es muy pesada. Losa sólida, acuérdense, ¿no? Aquí está, desde un principio lo mismo, ¿no? Aquí está. Para no revisar deflexiones, se tendría que irse a este espesor. L entre 24. 20 centímetros, ¿no? Dice 21, ¿no? Pero pónganle 20. Si tú diseñas esta losa con 20 centímetros, no vas a tener problema de deflexiones, definitivamente. Pero, pues vas a tener problemas de
de billetes, ¿verdad? De lana. Ay, esta era muy cara. Es la única forma. Si la quieren optimizar, no hay de otra más que entrarle a la revisión de deflexiones, ¿verdad? Fíjense, esto es muy, es muy mecánico. Aparentemente se ve muy largo el procedimiento. Sí, se ve muy largo, pero es muy mecánico. Se pueden hacer algunas hojas de cálculo. Por ahí debo de tener hojas de cálculo. Ya que les he comentado que para todo hago mis hojas de cálculo en Excel. También se pudieran, de hecho, no sé si ustedes manejen, pero el MathCAD es una herramienta muy, muy poderosa para hacer cálculos, ¿no? Digo, de cualquier cosa, y obviamente de las estructuras, pues claro. ¿Alguien maneja el MathCAD? ¿Lo han usado? ¿O al menos saben de él o no? Yo uso el SMAT, según yo es lo mismo, ¿no?, que el MathCAD. Es parecido, no había escuchado Sí. Y también le das fórmulas y Sí, es igualito al MathCAD. Okay. De hecho, pues la ventaja de esos softwares son que tú puedes ir poniéndole textos y muchas cosas y le asigna una formulita y ahí se te hace el cálculo automáticamente y te queda la fórmula y de ahí ya vas obteniendo un cálculo con una presentación adecuada y te va generando una memoria de cálculos. Entonces se puede hacer. Yo aquí, la verdad que el MathCAD lo conozco y todo, pero nunca me he puesto para dominarlo, ¿no? Soy sincero. Y si a algunos ingenieros les gusta mucho hacer sus cálculos en MathCAD, ¿verdad? Es una herramienta poderosa. Y yo he hecho muchas hojas de cálculo en Excel, ¿verdad? Que la verdad me han sacado del apuro, ¿no? Y esto se puede hacer tranquilamente en cualquier MathCAD o en Excel. Se puede hacer esto, ¿no? Y darles todas las formulitas. Y es muy mecánico, ¿verdad? Muy, muy mecánico esto. Aparentemente muy largo. Aquí porque yo se lo hice a mano y quise hacerlo muy, muy detallado pues para que le quede, ¿no? Les quede ahí como apuntes, y con sus referencias, todo, ¿no? Pero tranquilamente se puede hacer en cualquier otra aplicación, ¿no? Bueno, pues eso sería todo del cálculo de flexiones. Aquí faltaría las deflexiones a largo plazo que dijimos, pues no la vamos a ver. Que la deflexión a largo plazo básicamente lo que te va a decir es si requieres alguna contraflecha o no, ¿eh? Si no cumple por deflexión a largo plazo, pudieras recurrir a, dice así, ¿verdad? Alguna medida de prevención, ¿verdad? Entonces, una medida de prevención pues sería aplicar una contraflecha, ¿verdad? Y esa contraflecha se coloca la diferencia entre la deflexión que se presenta y la deflexión permitida de largo plazo. Para eso serviría, ¿no? Nada más que nada, para ver si requiere o no contraflecha, ¿no? Pero la verdad es que sí nos vamos a ubicar a esta parte de deflexiones a largo plazo. La deflexión a largo plazo, dice la ACI, si quieren le damos un repaso rápido. Básicamente está en función de una parte, da cuenta que es ese mismo procedimiento. Es una deflexión instantánea multiplicada por un factor. Y así se calcula la deflexión a largo plazo. Pero la deflexión instantánea se calcula debido a una carga viva reducida o una parte de la carga viva total, ¿verdad? En este mismo procedimiento que acabamos de deshacer, con una carga viva reducida, ¿sí? Eso viene en el reglamento del DF. Si ya tuvieron la precaución de bajar las cargas vivas, la tabla de cargas, ahí vienen 3 valores de cargas y viene el valor mínimo. Ahí vienen 3 valores, uno menor, uno intermedio y uno mayor. Y el valor menor es el que se debe usar para el cálculo de esta deflexión debido a la carga viva que le estoy diciendo. Una carga viva le llama el ACI permanente, una carga viva permanente. Y con esa carga viva permanente se calcula la deflexión debido a la carga viva y se multiplica por un factor, ¿verdad? Con este mismo procedimiento, todo eso que acabamos de ver igualito. Y esa carga viva, debido a la carga permanente, se multiplica por ese factor. Y ese factor se lo voy a compartir ahorita aquí en Graci. Le damos un repaso nomás para explicarlo, pero no lo vamos a ver numéricamente.
Ah, pues ya estaba aquí, no me cambio. En el capítulo 24, todo el cálculo de flexiones. El capítulo 25, pues todo el detallado de refuerzo, ¿verdad? Aquí está. Miren, ayer les explicaba, ¿no? Las deflexiones a largo plazo sería más o menos una gráfica esta, ¿no? Aquí está un factor por el cual debo multiplicar la deflexión. Básicamente con el tiempo, al principio pues la deflexión no aumenta tanto, pero con el tiempo ya tiende a aumentar bastante, ¿no? ¿Sí? Hasta 2 veces pudiera ser, ¿no? En función del tiempo, 60 meses sería 5 años, ¿no? Entonces dice, aquí está, cálculo de las deflexiones dependientes del tiempo. Pues no le pone aquí a largo plazo, pero exactamente lo mismo. Deflexiones a largo plazo. Dice que para miembros de concreto reforzado, a menos que se obtengan valores mediante un análisis más completo, la deflexión adicional a largo plazo, ¿verdad?, resultante del flujo plástico y retracción de miembros al flexión, ¿verdad?, debe determinarse multiplicando la deflexión inmediata con carga sostenida. Esta carga sostenida es la carga permanente, que es una carga viva reducida, ¿sí? Esa deflexión debido a la carga viva reducida sería esta deflexión que está hablando multiplicada por un factor del lambda delta. Y lambda delta dice que la calcules como esta ecuación. Es una letra griega que se llama como psi, esa parte superior psi, algo así, entre 1 más 50 rho prima. Fíjense, como está hablando de flujo plástico, y hablando de flujo plástico, ayer se lo explicaba, el flujo plástico es una deformación en el tiempo derivada de un esfuerzo constante o permanente que se tenga en el concreto, ¿sí? Cuando tenemos esfuerzo constante o permanente en el concreto, tiende a haber movimiento relativo de las partículas, a lo cual se le conoce como flujo plástico, y eso se traduce en una deflexión adicional con el tiempo, ¿sí? Entonces, si estamos hablando del esfuerzo de compresión en el concreto, este efecto del flujo plástico se reduce si tenemos refuerzo de compresión, porque le estamos ayudando al concreto en la zona de compresión. Entonces, dice que el factor lambda delta es multiplicando este factor sí entre 1 más 50 veces rho prima. Rho prima es el área de acero prima, A prima S entre B, D. Si hay acero de refuerzo de compresión, aquí lo tomamos en cuenta porque le está ayudando al concreto. Y le está ayudando al concreto que no haya deformaciones adicionales a largo plazo, y por lo tanto este factor se va a ver reducido, ¿no? Y este valor de sí varía desde 1 hasta 2, ¿verdad? Está en función del tiempo, 3 meses, 6 meses, 12 meses o 60 meses y más. Ese es el caso más crítico, ¿verdad? Normalmente usamos 2. Si no hubiera refuerzo a compresión, pues esto se hace 0, ¿verdad? Y sería aquí 50 por 0, o sea, se hace 1, la parte de abajo se hace 1. Entonces, el valor de lambda delta sería directamente, sí, sería 2, ¿verdad? Y en los losas es muy común que no haya refuerzo a compresión. De manera que esto es muy común que sea lambda delta igual a 2. Se toma el mayor tiempo, ¿verdad? 5 años. Entonces, la deflexión instantánea debido a la carga viva sostenida o permanente, o carga viva reducida, sería 2 veces esa deflexión. La deflexión a largo plazo sería 2 veces esta deflexión debido a la carga viva. Y esa deflexión debido a la carga viva es la que obtenemos con el procedimiento que ya vimos. Es una deflexión instantánea, como lo acabamos de ver. Bueno, ese sería el cálculo de la deflexión a largo plazo. Por ahí debo tener ejercicios, nomás que están así medios en borrador, y ya con el tiempo pues ya no lo vemos. Ok, les comentaba hace rato que íbamos a ver parte de lo que en el capítulo 6 vienen algunos valores recomendados o sugeridos de las inercias, considerando el efecto de agrietamiento y la presencia de acero de refuerzo, ¿no?
Estoy en el capítulo 6, pero no sé en qué. A ver si latino aquí. Bueno, es mucho más atrás. Aquí me voy al capítulo 6. Aquí está. Miren, en una estructura, si hiciéramos un modelo tridimensional de una estructura con losas y vigas y columnas y todo, ¿cómo revisamos las deflexiones? Ahí, sí. Es un problema, ¿no? O sea, los análisis se hacen en función de las inercias gruesas, ¿sí? Todos los análisis en correcto reforzado, los programas consideran la inercia gruesa de la sección. Y yo le ingreso las dimensiones de una columna, de vigas, de losas, y en función de eso calculo las inercias y con esas inercias trabajan los programas, ¿sí? Si yo quiero revisar deflexiones con los programas, pues ahora sí que van a resultar deflexiones menores que las reales, porque están usando inercias gruesas. Y ya vimos que las inercias reales efectivas son menores que las inercias gruesas. Entonces, si yo reviso con eso, pues no tiene lógica, ¿verdad? O sea, sería un error revisar con esas deflexiones. Entonces, deberíamos usar inercias reducidas. Pero imagínense en una estructura tridimensional para calcular todas las inercias reducidas y cómo se las ingresas en los programas. No se complican, ¿no? Entonces, el ACI aquí sugiere para algunas revisiones de las estructuras, dice, mira, tú puedes considerar estas inercias reducidas, ¿no? Que vienen aquí en esta parte, el 66311. Dice, los momentos de inercia, pero no nada más los momentos de inercia, también las áreas se pudieran ver afectadas, el área de la sección transversal, ¿verdad? Porque se agrieta, ¿no? El elemento. Dice, los momentos de inercia y el área de las secciones transversales de los miembros deben calcularse de acuerdo con las tablas 66311, A o B, a menos que se use un análisis más riguroso. Cuando existen cargas laterales sostenidas, el momento de inercia I para las columnas y muros debe dividirse por 1 más beta ds, en donde beta ds es la relación de la máxima fuerza cortante sostenida factorizada dentro de un piso y la máxima fuerza cortante en ese piso asociada a la misma combinación de carga. O sea, se complica, ¿verdad?, el uso de la inercia, ¿no? Pero cuando tenemos cargas laterales y queremos revisar la deflexión por cargas laterales, que están limitadas, ¿verdad? Deberíamos usar una inercia reducida. Entonces dice aquí así, para que no calcules tu inercia reducida, tú vete con un porcentaje de la inercia gruesa. Entonces dice, momento de inercia y área de la sección transversal permitidos para el análisis elástico a nivel de cargas factorizadas. ¿Sí? Dice que para columnas tú puedes tomar el punto 7 de IG, ¿verdad? Y para muros no grietados o arietados, punto 7 y punto 35, el área se toma como 1, el área sí se puede tomar como 1, o sea, el área total. Y en vigas, hasta punto 35 dije, ¿cuánto nos dio hace rato? ¿Se acuerdan? Que calculé la relación y la inercia efectiva con respecto a la inercia gruesa. Nos había dado .594 en G. ¿Vale? Punto 59 fue el ancho, ¿no? Pero la relación de la inercia... Era como un 70. Sí, la total. Sí, ¿verdad? La total, sí es cierto, nos dio en carga muerta más viva, nos dio punto 50 y tantos, ¿no? Un 50 y tantos %, ¿verdad? Es cierto. Entonces, aquí dice que puedes tomar tu punto 35. Hasta esto está bien castigado, ¿no? Nosotros nos dio punto 50 y tantos, a la mitad. ¿Sí? Esto está muy castigado. Entonces, pudieran usarlo como una forma conservadora, ¿eh? Si ustedes si vamos, imagínense que digan, ¿sabes qué? Bueno, aquí estamos hablando de vigas, ¿eh? Pero vamos acá abajo a hablar de losas. Acá abajo vienen bueno, aquí están. Para placas planas y losas planas todavía está peor, ¿eh? Punto 25. Punto 25, dije. O sea, todavía más castigado, ¿eh?
Dice, momento de inercia alternativos para el análisis elástico a nivel de carga factorizada. Esos ya son alternativos. Aquí viene una forma de calcular. Mínimo, 0.35 y 0.25, que no son estos valores. O bien, calculado aquí con estas expresiones, ¿no? Pero esta es una alternativa, ¿verdad? Muy castigada, pero es una alternativa. Si nosotros usamos estos valores, vamos a pensar que yo digo, ¿sabes qué? No me quiero meter en la bronca de revisar todas las deflexiones. O sea, porque es un procedimiento tedioso y largo y no sé qué. Bueno, pueden darse una idea, decir, ¿sabes qué? Me voy con el punto 25 aquí, ¿verdad? Y le meto el punto 25 a mi software y ya sea en el modo de elasticidad, que es más común esa proporción. Haz de cuenta que el modo de elasticidad lo reducimos 4 veces, ¿verdad? O sea, lo multiplico por punto 25 y ese valor le ingreso al modo de elasticidad. O bien el ancho, en una losa sólida, pues fue fácil, porque en lugar de 1 metro le doy punto 25 de metro, ¿verdad? Y con eso considero la inercia gruesa. Pero ya en una estructura real completa, pues va a estar bien complicado. Tendríamos que manejar un modo sería para unos elementos y otro modo sería para otros elementos, o no sé, ahí sería complicado de cómo hacerlo, ¿no? Depende de lo que me interese a mí, ¿verdad? Pero bueno, quería comentárselo, ¿no? Que aquí viene una alternativa de las inercias reducidas por orientamiento, ¿verdad? Y por el refuerzo. Pero es importante, o sea, aquí que les quede el criterio, ¿eh? Eso es lo que me interesa a mí, que les quede el criterio de que no se vale revisar deflexiones o deformaciones por la inercia gruesa. O sea, no es cierto. Eso no es cierto, ¿no? Aquí viene explicando, ¿no? Que dice, el movimiento de inercia de vigas T debe basarse en el ancho efectivo del patín, bla, bla, bla. O sea, aquí está hablando de todos los, porque estos valores, ¿no? Siempre los comentarios del lado derecho están, abunda más respecto a lo que está en el reglamento, en la parte principal del reglamento. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, entonces en losas sólidas creo que estamos completos. Ya vimos un ejercicio completito. Recuerdo que cuando daba concreto antes, en el plan anterior que veíamos concreto 1 y concreto 2, veíamos por temas, ¿sí? Y a partir de 2014 ya tuvimos que cambiar la forma de impartir la clase entre los ejercicios ya por elementos. O sea, aquí estamos viendo, si se fijan, vimos vigas y vimos losas y losas aligeradas en una dirección, ¿verdad? Entonces, a cada elemento debemos hacer todas las revisiones y todo, ¿no? Porque, y eso se va complicando, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vimos vigas, pues, oye, diseñala por flexión, revísala o diseñala por cortante y que por torsión, ¿verdad? Vimos todo eso, y que los puntos de corte de varillas, y que la longitud de desarrollo y todo ese rollo, ¿no? Y anteriormente no. Anteriormente diseñábamos una viga por flexión. Veíamos todo el tema de flexión, ¿verdad? Aplicado a vigas y aplicado a losas. Y luego cortante, bueno, aplicado a vigas y aplicado a losas. Y luego puntos de corte de varillas, aplicado a vigas y aplicado a losas. O sea, veíamos por temas, no por elementos. A eso voy, ¿verdad? Pero bueno, ahorita ya vimos para vigas todo y ya en losas, pues claro que muchas cosas las vamos retomando de lo que ya vimos. Entonces se avanza más rápido, ¿no? Entonces, eso sería todo en el caso de losas sólidas. ¿Qué es lo que sigue de ver? Losas aligeradas. Losas aligeradas en una dirección, es lo que vamos a ver enseguida. Y bueno, ya estaríamos viendo en la próxima semana, pero pronto vamos a comentar algo de losas aligeradas. ¿Qué es más común, losas aligeradas o losas sólidas aquí en la región? Aligeradas. Aligerada. Aligeradas, ¿verdad? Ya hemos comentado algo de eso, ¿no? ¿Aligeradas con qué? Barro, bovedillas. De barro block. ¿Qué más? Bovedillas. Bovedilla de barro, o de block, o de... Sigue siendo un aligerante, ¿no? Yo no sé. Poliestireno. Es
Poliestireno, hielo seco le llaman aquí, ¿verdad? ¿Alguien conoce otro tipo de aligerantes? Pues son casetones, ¿no, Inge? Pero pues ya no están presentes en la losa para que queden los huecos. Sí, son casetones, así es, pero de zona siguen siendo aligerantes. Dentro de losas aligeradas, vamos a hablar de los sistemas, o más bien, no sistemas, materiales de aligerante, materiales para aligerar, o para los bloques. Básicamente hay los tres que ya mencionamos, para losas coladas en sitio y que se quedan como aligerantes permanentes, ¿verdad? Sería barro block, o block de barro, que son muy comunes aquí en la región, ¿verdad? Que también hay bloques para muros, bloques de barro para muros, ¿verdad? Pero básicamente nació, el bloque de barro nació como una idea de un aligerante, ¿verdad? Que es color ladrillo rojo, ¿no? Y luego el bloque de barro, el bloque de concreto, perdón, es un bloque gris, más pesado, pero igual se puede. De hecho, antes todavía del bloque de barro, se usaba más el bloque gris, que no había bloque de barro, ¿verdad? El bloque gris hueco, hueco, ¿no? Hay algunas construcciones que me han tocado revisar y que ahí están se descubren las losas y se ven los bloques de concreto, ¿no? Y después surge el bloque, bueno, el casetón, o como quieran llamarlo, piezas o bloques de poliestireno o hielo seco, ¿verdad? El nombre correcto es poliestireno. Aquí en la región le llaman hielo seco, que en inglés también así le llaman, ¿verdad? Dry ice. En otras regiones de la República no se le llama hielo seco, le llaman unicel. Para el sur es muy común que le llamen unicel, ¿verdad? Al material. Pero el nombre técnico correcto es poliestireno, para que lo sepan. Entonces, los bloques de poliestireno pues también se usan como aligerante, un aligerante permanente, ¿verdad? Que queda ahí. Conviene mencionar ventajas y desventajas de uno u otro de aligerante. A ver, tenemos tres tipos. Vamos a ver, pensar. Bueno, y el otro, que ahorita lo mencionaron, sería el aligerante no permanente o removible. Hay aligerantes fijos o permanentes, o sea, que se quedan, y hay aligerantes que se retiran, ¿verdad? Como el casetón, que es un aligerante no permanente, ¿verdad? Se usa como siembra y luego ya se quita y se vuelve a reutilizar. Eso es básicamente así como la losa del instituto, ¿verdad? Que se ven los huecos ahí. Si no le ponen algún cielo falso, algún plafón, pues se van a ver ahí los huecos, ¿verdad? Entonces, a veces pues no es tan agradable a la vista, ¿verdad? Pero si son un edificio con estacionamiento, en los estacionamientos pues normalmente se deja, no pasa nada. Pero si son ya en los departamentos, pues obligan a colocar algún cielo falso, algún plafón, ¿verdad? Sería alguna desventaja, ¿verdad? Pero estos aligerantes de casetón van muchas veces para los en dos direcciones, ¿no? ¿Sí? Por ahí sí se usan algunos alargados rectangulares para los en una dirección, ¿verdad? Hay mucha variedad, ¿eh? Hay unos casetones jumbos y casetones muy grandes que se usan ahorita para pero hay que tener cuidado con los tamaños y en el diseño que debemos cumplir en dimensionamiento, ¿verdad? Para cumplir con la CI. Eso lo vamos a ver el próximo martes, ¿no? Ya el dimensionamiento de ese tipo de losas. Ahorita me gustaría enfocarme nada más que nada a los materiales y a las ventajas y desventajas. A ver, vamos a hacer una lluvia de ideas aquí. ¿Qué ventajas o desventajas tienen? A ver, si quieren participar. Hielo seco. Ventaja. Más ligero. Pues también puede funcionar como aislante térmico. Ventaja, aislante térmico, mayor aislante térmico que otros. Buena ventaja, así es. Otra ventaja. Barato. Pues es ligero, ¿no? Ligero, fácil de colocar, ¿verdad? De cargar y colocar, ¿no?
¿Lo ligero también pudiera ser alguna desventaja? ¿O no? Imagínense que están en un edificio allá y que hace un chorro de aire y suben los casetones y empieza a volarlos. ¿Qué tienen que hacerles? Sí, pues habría que sujetarlos, ¿no? De alguna Sí, manera. hay que sujetarlos a la cimbra, algún alambre, qué sé yo, ¿no? ¿Verdad? También pudiera ser alguna desventaja, ¿verdad? ¿Qué otra desventaja o ventaja? A ver, el elemento térmico me parece muy buena ventaja, ¿verdad? Sí aumenta el elemento térmico en una losa. Si pensamos en losa de azotea, porque si fuera losa de entrepiso, pues no resulta ventajoso, ¿no? El elemento térmico ahí no hay problema. La otra desventaja que decíamos, pues es que por lo ligero que tenemos que sujetarlo, ¿no? En cuanto a acabados, ¿habrá alguna desventaja o ventaja? Es más difícil que se adhiera el zarpeo, ¿no? Y el fin. Sí, la adherencia se, se ve afectada en ese tipo de material, ¿no? Yo siempre, ahorita traemos alguna vivienda que estamos ahí haciendo y me decían, oye, vamos a usar bovedilla de hielo seco, de poliestireno. Digo, pues, estructuralmente no es problema, ¿eh? Estructuralmente es más ligero, menos carga, ¿verdad? Sería una ventaja, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de acabado, le digo, pues, dice, no, me decía, no, no hay problema, y ya me dijo el ingeniero, son dos socios, uno de los socios me dice, no, hemos hecho casas y le hemos hecho así, así, así. Ah, pues está bien, si usted soluciona el problema de acabado, estructuralmente yo no le tengo, no hay objeción, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellos? Dice que pueden poner alguna malla ahí para que adhiera, obviamente es más costo, pero dicen que lo que hacen es rayar el bloque de poliestireno, lo rayan un poquito y tiene adherencia ya con el yeso. Normalmente es yeso lo que se usa, ¿verdad? Como acabado, ¿no? En vivienda, en el interior, que no es tan recomendable en baños, ¿no? Por la humedad. En baños sí, luego se desprende el yeso. A lo mejor ahí sí conviene algún sarpeo afine, pero no deja de ser una desventaja, ¿eh? Comparado contra otros materiales. A mí en lo particular no me gusta. Yo por aquí en la casa hice un pasillo ahí de losa de vigueta con bovedillas de poliestireno y sí, la verdad no me agradó, ¿eh? Cualquier golpe y pum, queda se hunde, ¿no? Ahí por accidente, si le pegas, queda hundido ahí el acabado. Y no, 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 no me agradó mucho. Pero bueno, son ventajas y desventajas. El barro block, pues tenía una mayor ventaja, ¿verdad? Pues no se nos vuela, ¿verdad? No hay que fijarlos. Eh, Adhiere mejor al acabado, tiene cierta capacidad de aislamiento térmico. Una desventaja del barro block o del block de concreto. El block de concreto es menos usual porque está más pesado, ¿sí? Entonces, ahí sería una desventaja del bloque de concreto. Normalmente no se usa mucho. En algunos sistemas de vigueta bovedilla, de losa de vigueta bovedilla, traen la bovedilla de bloque de concreto. Es muy usual, ¿eh? Y otros que son con bovedilla de barro. Pero una de las ventajas del bloque de concreto sería ese precisamente, ¿no? Tener o sea, del bloque gris sería más pesado. Una de las desventajas de ambos sería el que hay que tapar, ¿verdad? Hay que rellenar, por aquí me pusieron, hay que rellenar los huecos. Luis, gracias Luis. Así es una desventaja, ¿verdad? Muchos maestros en la obra, en la práctica me ha tocado, ¿eh? Y me las pongo al tiro. Y, oye, no, ¿qué tanto concreto puede ser? Que se les vaya por los huecos al estar colando. Imagínense un concreto, algo fluido y al estar colando y vibrando el concreto, pues es obvio que se va a ir en los huecos, es obvio. Entonces,
pues tenemos que taparlos. Eso no está a discusión, ¿eh? Por favor, ahí en obra, pues ustedes saben si los tapan o no los tapan, pero para empezar, en el peso propio que yo considero de diseño, vamos a ver el ejercicio la próxima semana, en el peso propio, no consideramos que parte del concreto se va en los huecos, no se considera en el peso propio de la losa, es obvio, se considera que los bloques están tapados, ¿no? Y luego el volumen de concreto que se va ahí, pues cuánto es, ¿no? Es costo adicional, entonces hay que taparlos, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de taparlos? Por ahí creo que al principio les mostré fotos, ¿verdad? Una es con algunos pedazos de ahí, pedaceras de hielo seco, del mismo hielo seco, comprar ahí, o no sé, que también está medio latoso, andarle cortando el pedacito para andar tapando ahí los huequitos, ¿no? Hay una forma más práctica que es poner los bloques de forma vertical en una superficie plana, ponerle mortero por dentro, se le echa por dentro el mortero y se le genera una capita en la parte de abajo, ¿verdad? Una capita de mortero de 1,5 centímetros, 2 centímetros, de manera que quede bien adherida, ¿no? Que no se les caiga, ¿verdad? Que no se desprendan, ¿no? Entonces, esa sería una forma, la forma más adecuada que yo considero. Obviamente hay que tapar los agujeros, los huecos que dan hacia, que dan hacia las nervaduras o hacia la parte donde va concreto, ¿no? Porque hay unas piezas que se van tapando unas con otras, pues ahí no nos preocupa, ¿sí? Al principio les mostré, se acuerdan por ahí, ¿no? Ok, por aquí dice que ya venden tapas, pero no sé de qué tipo. Aquí la verdad no las he visto yo en la práctica, no las tapas. Por aquí nos comenta también Luis que venden tapas para los bloques, pero realmente yo no las he visto, ¿eh? No sé. Claro que tiene un costo también, o sea, ahí pues hay que ver, ¿no? O sea, todo es trabajo y costo, hay que evaluarlo bien, ¿verdad? Pero son desventajas, ¿verdad? Pero no dejan de ser buenos sistemas, ¿no? Porque aún con todas esas desventajas que tienen, ¿verdad? Ventajas de una losa aligerada contra una losa sólida. Y desventajas. A ver, ¿alguien quiere opinar? ¿Por qué surgen las losas aligeradas? Primeramente costos y seguridad, ¿no, Inge? Costo y seguridad. ¿Será más costoso que? ¿La sólida? Las losas sólidas sí son más costosas. Por lo mismo, como es sólido, es más peso, por eso me da seguridad. ¿Será más segura una losa sólida que una losa aligerada? ¿Te refieres o no? Pues yo creo que no necesariamente es más segura, pero pues es más pesada en sí misma. Más pesada. O sea, a ver, del principio, lo que nació primero fue una losa. Vamos a hacer concreto. Cuando nace el concreto, pues a través del cemento, ¿no? Nace el cemento y ya puede ser un concreto. Luego ya hay varillas y ya un concreto reforzado. Lo primero fueron unas losas sólidas, ¿no? Definitivo. Que le pongo una cimbra y pongo varillas y le cuelo, ¿no? Hago concreto y le cuelo. Eso fue lo primero. Después alguien se lo ocurrió, oye, para ahorrarme materiales, pues les meto algunos elementos donde yo no requiero el concreto. Ya vimos que la losa que de un espesor de 2 centímetros, de hecho lo hicimos, nomás que no lo mencioné en su momento, se los comparto aquí. ¿Cuánto nos dio la A? ¿Cuánto de los 12 centímetros trabaja? Ese sería un buen argumento para decir, pues oye, ¿por qué le pongo tanto concreto? Aquí está. En el momento positivo de 2.458 kilogramos metro, ¿cuánto de los 12 centímetros trabaja? Oh, sorpresa. ¿Lo ven? Sí, Inge, sí se ve 1. que va 1.5.
1.5 centímetros de concreto de la losa está trabajando a compresión y el resto no sirve para qué. O si sirve o no sirve. Digo, No, si pues, sirve de algo. Si sirve de algo, ¿no? Hay que Pues darle como adherencia para adherirse, ¿no? para la adherencia a las varillas, ¿no? Pero ¿qué les parece si en lugar de manejar todo sólido, dejo unas cuantas nervaduras en donde yo aloje las varillas para darle adherencia a las varillas y darle capacidad cortante también y otras cuestiones, no nada más se da la adherencia. Pero concentro el concreto en esas zonas y entre una nervadura y otra, mejor le dejo espacio libre o algún material aligerante y en lugar de 12 le voy a dar 15 o 20 y a lo mejor me va a resultar menos volumen de concreto y a lo mejor menos varilla. ¿Me explico? Y ahí surge la idea de las losas aligeradas para optimizar. En cuestión de seguridad, como lo comentaba ahorita el compañero Carlos, ¿verdad? Dijo, en cuestión de seguridad, tiene una losa que ser tan segura como la otra. O sea, eso no es algo que esté en juego, ¿no? O sea, es un factor, ¿no? O sea, yo tengo que diseñar una losa u otra losa y cumplir con todo lo que ya vimos. Entonces, eso no es un aspecto importante. El costo sí. Obviamente, pensar en una losa aligerada, pues es más chamba, definitivo que es más chamba, que es una losa sólida. Una losa sólida, ya vimos que varía de media cada 16, nos dio el ejercicio, ¿no? Varía de media cada 16 y luego varía de 3 octavos en el otro sentido a cada 30 y tanto nos dio, y luego el negativo y ya, ponle una frontera de madera y cuélale 2 centímetros, ¿se acabó? O sea, en chamba de hacer esa losa es menos chamba que hacer una losa aligerada. Esa misma losa, hacerla aligerada es menos chamba, porque en aligerada yo tengo que pensar en que van nervaduras, tengo que pensar en que tengo que hacer un trazo de las nervaduras, en poner otro material que es el aligerante. Y el aligerante si es block hueco, pues ahora rellena los huecos, los huecos de los blocks y ponerlos de forma adecuada, pues, todos sus arreglos. Las varillas donde deben de ir. O sea, es más chamba, ¿no? Entonces, pues son las ventajas y desventajas, ¿no? ¿Sí? Aislamiento, pues es obvio que una losa de concreto sólida va a ser mucho más, mucho menos aislante que la losa aligerada. O sea, se va a transmitir mucho más el calor o el frío. El concreto es un material muy malo como aislante térmico, malísimo, ¿no? El concreto tiene mucha masa térmica. La masa térmica es la propiedad del material de absorber el calor o frío, ¿no? La temperatura y mantenerla. Cuando tienen un elemento del sólido, de concreto, durante el día se va a calentar con el sol. Y en la noche ya no hay sol. Y sigue radiando el calor. ¿Por qué? Porque tiene mucha masa térmica, absorbió y la mantuvo. Mantuvo el calor y lo irradia. Igual para el frío. Hoy ya se congeló y luego ya hay sol, ¿no? Pues ya está frío, ahora te sigue irradiando frío. Es lo mismo. Es un material muy malo. Entonces, desde ese punto de vista, la losa aligerada es mucho mejor que la losa sólida. ¿Sí? Desde el punto de vista de aislamiento, ¿verdad? Y obviamente de ahorro de energía y todo lo que conlleva, ¿verdad? Entonces sí conviene una losa aligerada por ese lado. Pero, fíjense, ¿qué otros problemas pudiéramos tener en la losa aligerada o losa sólida? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes con respecto a instalaciones? Instalaciones eléctricas, sanitarias o hidrosanitarias. Pues son más sencillas en las aligeradas, ¿no? Que podrían ir por los aligerantes. Sí, pudiéramos a través de los aligerantes, ¿verdad? Pudiéramos pasar a instalaciones. El mayor problema de instalaciones es obviamente la sanitaria, pensar en tubos de 4 pulgadas, de PVC de 4 pulgadas, ¿no? Entonces,
ahí sí es un problema, ¿no? Imagínense una losa de 12 centímetros, la losa que acabamos de diseñar. ¿Cabe un baño ahí que le metamos un tubo de 4 pulgadas en esa losa de 12 centímetros? Pues es obvio que no, ¿verdad? 4 pulgadas, 10 centímetros, el tubo casi mide 11 centímetros. ¿Verdad? Entonces, no cabe en una losa de... ¿Qué tienen que hacer si va a ir un baño ahí arriba? Arriba de esa losa. Pues no hay de dos, más que de dos sopas, dijeron por ahí. O va por arriba la instalación, cuelan tu losa y toda la instalación va por arriba con un sobrepiso, obviamente, para ocultarla. Y sobre eso pones el baño. O bien va por abajo y para que no se vean todo el ramerío ahí de tubos, le metes un plafón. Son desventajas, ¿verdad? Pero no la puedes alojar dentro de la losa. Si ya fuera aligerada, probablemente sí. En una losa de 15 centímetros cabrá. Híjole, está muy apretado. En una losa de 15 centímetros. Recuérdense que los tubos deben llevar cierta pendiente. A lo mejor, si el baño está muy cercano a una pared de la orilla y donde pues, el tubo baja y luego, pues a lo mejor por ahí puedo alojar el tubo de 4 pulgadas. Y ya los de 2 que van a las regaderas y a los lavabos, pues a lo mejor no hay tanta bronca, ¿no? Sí. A lo mejor en un 15 está muy apretado. Ya nos pasó, ¿eh? Un proyecto que hicimos de una casa, claros cortos, que pusimos losa de 15 y nos tocó construirla, híjole, batallamos. ¿Sí? Lo mejor sería manejar losas de 20 de espesor. En losas de 20 pudiéramos, ahí en losas de 20 está más manejable para alojar instalaciones hidrosanitarias. Entonces son ventajas y desventajas, ¿no? En cuanto a las instalaciones. ¿Sí? Obviamente también hay que ver la disponibilidad de materiales. Si vamos a hacer una construcción de una losa, de una casa, pues allá en, no sé, Oaxaca, en la sierra o Chiapas, en donde no hay pues, ni hielo seco ni bloques de esos, o sea, usan el ladrillo rojo y elementos sólidos, y no hay nada de aligerantes, pues qué pensar en losas aligeradas, ¿no? Pudieran ir, no sé, o buscar ahora hay una oportunidad de pensar en bloques de aligerantes de cartón o de materiales reciclados ahorita, ¿verdad? Que está muy de moda. Son áreas de oportunidad. El aligerante viene siendo un material aligerante que no es parte de la losa de la estructural. ¿Sí? Pero bueno, entonces depende de la región donde estén, pues vamos a usar el tipo de losas también, ¿verdad? Sí. Yo hace unos años construí una casa para mí, allá en el estado de Guerrero, allá en Zihuatanejo. Y también fue un problema. Es decir, oye, lo primero que se me ocurrió, yo quiero hacer mi casa con los materiales aligerantes por el calor, allá siempre hace calor, nunca hace frío. El mayor frío allá en esa región es de 20 grados. Y ya andan con suéter, 18 grados es un frillazo. Y entonces, pues el problema es el calor, estás buscando materiales aligerantes, pues no hay. Quise meter sistema de viñeta o vedilla, pues no hay. Entonces recurrí a una losa sólida. Y en la zona donde pensaba yo poner baños en la planta alta, a futuro, usé bloques de bloc gris, hueco, para alojar la instalación. E hicimos el bloc de 15 y hicimos una losa de 20 centímetros y ahí alojamos la instalación en esa zona. Y se le hizo rarísimo a los albañiles. Dice, a ver, ¿cómo está esto? No, mira, vas y vas a... Oye, no se caen los bloques. No, no se caen, no te preocupes. Entonces, pues en cada región es diferente, ¿no? Sí hay que ver la disponibilidad, ¿verdad? Los recursos, los materiales que hay. Entonces, pero lo que quise aquí es que quedara claro las ventajas y desventajas de una u otras losas, ¿verdad? En cuanto a costo, en cuanto a construcción, en cuanto a acabados, en cuanto a instalaciones, ¿verdad? En cuanto a aislamiento térmico, ¿no? Son ya 5 factores, ¿no? Es costo, construcción, procedimiento constructivo, acabado, instalaciones y aislamiento térmico. Son 5 factores que hay que tomar en cuenta en la decisión de una losa. Aquí como que por default lo damos, aquí en Monterrey, ¿no?
O sea, ya por default nosotros hacemos nuestro... le voy a mostrar el martes ya cómo se hace un arreglo de aligerantes, de los módulos de aligerantes en una losa, en función de lo que dice la ACI, ¿verdad? Para cumplir con la ACI. Pero ya aquí ya lo hacemos por default, ¿no? Pero vayan a otras regiones y no es así. Entonces, pues es importante, ¿no? No vamos a ser ingenieros locales, ni para cuestión sísmica, como decíamos hace rato, ni para cuestión de cualquier tipo de construcción. Ustedes deben saber todo de construcción, donde les toque construir deben saberlo, ¿no? Inge, Bueno, mande. entonces, si queremos construir, no sé, un edificio de muchas plantas, se necesitaría colocar losa aligerada en lugar de sólida. Hay edificios que se han construido con losas sólidas, ¿sí? Por ahí. Miren, no hay nada, no hay verdad absoluta en esto, ¿eh? ¿Cuál es la mejor decisión? Es difícil, ¿eh? Al principio del semestre veíamos ahí la estructuración, ¿verdad? Cuando hablábamos de estructuración, decíamos, "No, vamos a definir el sistema de losas que vamos a usar". Bueno, para empezar, si es edificio de concreto o de acero, ¿no? Por un lado. Pero ya pensando en que si es de concreto, ¿qué sistema de losas utilizo? Híjole, es muy complicado, ¿no? La práctica a mí me ha dicho, como hemos hecho también ya, pues, afortunadamente, casas es el pan de cada día, de nivel medio, de vivienda de interés social hasta nivel alto y de todo. Casa siempre el pan de cada día. Pero hablando ya de edificios de departamentos o de oficinas que traemos ahí algunos. Por ejemplo, ahorita traigo 2 edificios, no, tres edificios. Uno como de 8 pisos, 108 pisos, sí. Y ese, siempre tenemos una junta con los desarrolladores, inversionistas o los que están con el proyecto arquitectónico, ¿no? Entonces ahí, a ver, lluvia de ideas sobre qué quieres, para qué y por qué, ¿no? Entonces ahí surgen decisiones de que, ¿sabes qué? Yo ya he usado un sistema de viguetas, me resultó en costo, conveniente, bla, bla, bla. Ya te lo piden así algunos clientes. ¿Sabes qué? Dame una losa con sistema de viguetas. Oye, pero implica llevar unas vigas así, no hay problema. Las vigas las oculto o le pongo aquí, acá y tú dámelo así. Ok. Hay otros casos en donde dices, ¿sabes qué? Me preguntan a mí, oye, para este edificio, ¿qué es lo mejor? Digo, a ver, ¿cómo traes tu arreglo, no? ¿Cómo es la arquitectura del edificio? Y ya algunos arquitectos ya sugieren dónde van las columnas, sin saber si lleva vigas o no lleva vigas. Entonces, en función de ese arreglo de columnas, yo les digo, miren, aquí se puede hacer un sistema de losa ligera de una dirección con vigas así, así. Puede ser un sistema de prefabricado de viguetas, puede ser un sistema de losa plana con casetones removibles como tipo el instituto, y algunos otros que les menciono, ¿verdad? Pero así como que de entrada pudieran hacer eso. No, que no queremos vigas, okay, pues tiene que ser un sistema de losa con casetones. Pero ojo con el espesor de la losa, o sea, ahí en lugar de vigas vas a necesitar una losa más gruesa, más pesada, ¿verdad? Pero todo ese tipo de decisiones sí los tomamos, las hacemos interactuando con los arquitectos y la gente involucrada en el proyecto, ¿eh? O sea, no es una decisión propia de mía estructurista. Yo propongo las opciones y en conjunto se toma la decisión. Cuando a mí me preguntan qué es lo mejor, pues yo les digo qué es lo mejor para cada tipo de edificio, ¿no? Y obviamente lo que se usa aquí por la disponibilidad de los materiales que hay aquí. Pensar en una losa con casetones removibles que son de fibra de vidrio, pues es porque aquí hay mucho de eso. Te lo rentas o lo compras y lo sigues usando en todos los pisos, ¿sí? Pero imagínense allá como les decía, en un lugar donde no haya. No, pues sí, los rento, los voy a traer de Monterrey. Ah, caray, ¿cuánto te cuesta, hombre, traerlo de Monterrey? Sí. Entonces, pues a lo mejor allá sí estás obligado a usar losas sólidas, ¿verdad? Entonces, sí depende de dónde estés. Pero es un tema muy difícil de que puedas tomar una decisión así rápida, ¿eh? De qué es lo mejor, ¿sí? En el caso de casas aquí, todas las losas son con losa aligerada con barroblocks, casi el 80-90%. Por ahí unos arquitectos me dicen, ¿sabes qué? Vamos a ponerle con vigueta bovedilla. ¿Y bovedilla de qué? No, pues que de barro y que de concreto, no sé qué. Bueno, entonces ya se define, ¿no?
Pero básicamente es eso, en esos dos sistemas se van. Hay otros sistemas, como lo vimos al principio, losas prefabricadas, con alveolares, por ahí vimos algunas. Oye, no, yo quiero aislamiento, y al cliente le gustó el Hebel, y quiere losas prefabricadas de Hebel, porque es muy buen aislante térmico y quiere de esas. Ah, pues le pongo de esas. Yo te diseño los muros, las vigas, donde van a cargar ese tipo de losas. Ahí ya como que te dicen, vete por aquí. Sí, ahí sí ya estás obligado a que vete por aquí. Ah, bueno, pues voy por ahí. Pero sí, es un tema muy, muy amplio, ¿no? De cuál es, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario? A ver, adelante. Levantaron la mano por ahí. Sí, gracias. Menciona de las losas con casetones removibles. Cuando se están, el proceso constructivo de esas losas no presenta alguna dificultad a la hora del vibrado o el colado del concreto por los espacios tan chicos que quedan. No, no. Debe de haber el espacio suficiente en una u otra para poder hacer el colado de forma adecuada, ¿no? Y que queden bien. Obviamente, pues hay que vibrar el concreto, ¿verdad? Esto en cualquier losa. Obviamente en una losa sólida, pues mucho más fácil la colocación, ¿verdad? Que una losa aligerada, pero no. Ni con casetones, ni con cualquier otro tipo de aligerante se batalla, ¿no? Nos ha tocado andar en construcción y no se debe de batallar nada. Debe tener sus precauciones, ¿verdad? Pero no debe haber mayor problema. Gracias. Pues nada, ¿alguien más? Y si no, pues ahí le dejamos, ¿ok? Nos veríamos el próximo martes. Por favor, échenle un vistazo ahí en el capítulo 9 vienen las losas aligeradas. Viene ahí sistema de... Caray, algo pasó aquí, pero bueno, quién sabe qué pasó. Como que hubo un problema aquí, creo que en la transmisión, ¿no? ¿Se finalizó o no se finalizó? No, Inge, aquí seguimos. Es que aquí algo se le movió o algo pasó en el Teams, no sé qué hubo. Sí, sí se vio, pero aquí estamos, todavía estamos todos. Ok. Bueno, échenle un vistazo en el capítulo 9, ahí viene las losas aligeradas. No tengo la sesión a la mano, pero si quieres las paso. Dice, para que le echen un vistazo, por favor, y irnos el martes más rápido. En el 9.8, anótenle, vienen las losas aligeradas. Sistema de viguetas, dice, no son viguetas. Las viguetas como las conocemos en México son prefabricadas. Aquí dice sistema de viguetas en una dirección. Pero se refiere a losas aligeradas en una dirección. Ahí viene. Y viene todo el dimensionamiento, ¿no? El próximo martes la vamos a ver. Y por lo pronto daremos un repaso. 9.8, ¿ok? Bueno, si no hay más, nos veríamos el próximo martes. Que tengan buen fin de semana. Inge, hasta el martes igual. Buen fin. Igualmente, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Cuídense. Síganse cuidando.